Hola chicos y chicas, en este video hablaremos del programa de refugiados patrocinados por el gobierno y reasentamiento de refugiados en Canadá. Esta información es realmente importante. ¿Quiere venir a Canadá y su solicitud ha sido objeto de un examen inicial por funcionarios canadienses? Ahora se estará preguntando qué pasará a continuación. Su selección como persona que tiene derecho al estatus de refugiado es un paso importante en el proceso de reasentamiento, pero esto no es el último paso. Quiero mencionar que por favor vean este video cuidadosamente hasta el final y no salten absolutamente nada, ya que cada detalle que vamos a discutir es muy importante y te ayudará a comprender mejor esta valiosísima información. Aquí encontrará información sobre las etapas del proceso, así como sobre Canadá. Hablemos del programa de refugiados patrocinados por el gobierno. Usted puede ser reasentado en Canadá en virtud del programa de refugiados patrocinados por el gobierno. Esto significa que ha sido dirigido a Canadá para su reasentamiento por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, o sea, la ACNUR, u otro organismo de recomendación. Si su solicitud es aprobada, el gobierno de Canadá o la provincia de Quebec le apoyará financieramente durante su primer año en Canadá. El apoyo financiero por el gobierno también es prestado por organizaciones que ofrecen servicios a los recién llegados a Canadá, llamadas organizaciones proveedoras de servicios. Estos organismos desean ayudarle a adaptarse a su vida en Canadá. Vamos con el proceso de solicitud. Próximas etapas. Usted y los miembros de su familia deben someterse a un examen médico antes de venir a Canadá. El costo del examen médico junto con algunos otros servicios médicos antes de salir será pagado por el gobierno canadiense. Es posible que transcurran varios meses después de la entrevista antes de que se le solicite pasar el examen médico. Las organizaciones internacionales para la migración o una oficina de migración del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá se pondrá en contacto con usted para más detalles si usted todavía no ha pasado su examen médico. También deberá someterse a una verificación de antecedentes penales y de seguridad. Estas verificaciones permiten saber si usted ha cometido algún delito grave en el pasado y si representa un riesgo para la seguridad en Canadá. Funcionarios canadienses examinarán su solicitud para determinar si cumple con los criterios establecidos en materia de estado de salud, seguridad nacional y antecedentes penales. A menos que se le solicite, no tiene necesidad de enviar ninguna información adicional. Si usted no satisface los criterios de salud, seguridad y antecedentes penales, es posible que su solicitud de reasentamiento en Canadá se le sea denegada. Si pasa el examen médico, el de seguridad y el de antecedentes penales, Canadá solicitará a la Organización Internacional para las Migraciones o a otra organización que le ayude a prepararse para su viaje a Canadá. En algunos países será invitado a asistir a una sesión de orientación gratuita antes de partir. Estas sesiones gratuitas, llamadas orientaciones canadienses en el extranjero, son pagadas por los gobiernos canadienses y son impartidas por las organizaciones internacionales para las migraciones. En esta sesión aprenderá cosas sobre Canadá y sobre los servicios que están disponibles para ayudarle a adaptarse después de su llegada. Veamos ahora la salida con destino Canadá. Una vez que haya pasado todos los exámenes y sus documentos estén listos, se preparará su viaje a Canadá. En algunos países puede que tenga que pagar una tarifa de salida al gobierno de su país de residencia antes de salir. Si bien es usted quien está obligado a pagar esta tarifa, la Organización Internacional para las Migraciones pueden ayudarle en este proceso. Si usted no tiene un pasaporte u otro documento de viaje vigente, el gobierno canadiense le suministrará un documento para que viaje a Canadá. El gobierno canadiense emitirá un préstamo para cubrir el costo de todo su viaje. Este dinero es un préstamo, lo cual significa que usted deberá reembolsar al gobierno el monto total del mismo en un plazo de 3 a 8 años según la cantidad del préstamo. Deberá empezar a reembolsar el préstamo en el plazo de un año después de su llegada a Canadá. Se le brindará ayuda para trasladarse en el aeropuerto y para tratar con funcionarios de inmigración cuando abandone el país. El viaje a su destino final, Canadá,
podría ser largo. Sería una buena idea que lleve con usted algunos refrigerios, ya que puede que tenga que pagar la comida en el avión o en el aeropuerto. Ahora veamos qué pasa al llegar a Canadá. Cuando usted llega por primera vez a Canadá, el personal de una organización proveedora de servicios, incluido un intérprete si lo necesita, le dará la bienvenida al salir del avión y le ayudará con los trámites de migración. Si usted tiene un vuelo de conexión, ellos te guiarán hacia el destino final. También le proporcionarán alimentos y un lugar para dormir si tiene una espera de muchas horas antes de su vuelo de conexión. Si usted ya está en el destino final, los llevarán a conocer el personal de la organización proveedora de servicios que lo está esperando en el aeropuerto. Este personal le proporcionará un lugar donde puede quedarse, tal como un apartamento, una casa o un hotel. En algunos casos se le proporcionará alojamiento temporal durante unos días o semanas hasta que se traslade a una vivienda permanente. El personal de la organización proveedora de servicios le ayudará a ir de compras para que usted adquiera su propia comida y ropa con el apoyo financiero que le ofrece el gobierno. Es posible que también se le proporcione ropa de invierno. El personal de la organización proveedora de servicios local le ayudará a presentar una solicitud para darse de alta en el sistema de seguro de salud provincial, encontrar a un médico de familia y dentista, proporcionar información sobre el sistema escolar y ayudarle a inscribir a sus hijos a la escuela, rellenar los formularios y solicitudes, encontrar intérprete y traductores, conocer personas con intereses personales similares a los suyos, comprender cómo funcionan los servicios bancarios, el sistema de transporte, etcétera, etcétera, evaluar su necesidad y remitirle a usted y a su familia a servicios especializados en la comunidad y mejorar sus competencias lingüísticas y prepararse para un empleo, encontrar trabajo y otros. El gobierno de Canadá le brindará un apoyo inicial para ayudarle a comenzar su nueva vida en Canadá, pero es importante que usted tenga expectativas realistas. Debe estar dispuesto a trabajar duro para sacar el mejor partido de su vida en Canadá. El apoyo financiero del gobierno es hasta de un año a partir de su llegada o hasta que usted sea autosuficiente, según lo que ocurra primero. Usted tendrá que mantenerse a sí mismo y a su familia al cabo de un año. Chicos y chicas, si encuentran esta información interesante, por favor considera suscribirse a mi canal porque toda la información que proporciono aquí es completamente gratis y también respondo a todas las preguntas en la sección de comentarios. También puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram, así que no olvides seguirme también allí. Bueno, seguimos con la información. Reasentamiento con su familia. Usted y su cónyuge, sus hijos dependientes y los hijos dependientes de cualquier hijo dependiente pueden presentar una solicitud en el mismo formulario de inmigración y venir a Canadá juntos. Si hay algún cambio en su estado civil, por ejemplo, si se casa o se divorcia, o si tiene un hijo en cualquier momento antes de viajar a Canadá, debe informar ello a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y a los funcionarios canadienses. Esto permitirá incluir a los nuevos miembros de su familia en su solicitud de inmigración. Es muy importante que usted indique a los funcionarios canadienses que desea reasentarse con su familia. Debe incluir a todos los miembros de su familia en su solicitud. Si no le comunica al funcionario canadiense la información acerca de su esposo o hijo antes de viajar a Canadá, no podrá patrocinarlos para que vengan a Canadá en el futuro. Si usted ya tiene familiares o amigos cercanos en Canadá y desea vivir cerca de ellos, debe comunicárselo ahora a la ACNUR y a los funcionarios canadienses. En la medida de lo posible, Canadá se esfuerza por reasentar a los refugiados en una comunidad donde encontrarán el apoyo de personas que ya conocen. Es posible que haya identificado en su solicitud a familiares dependientes no acompañados. Una vez que usted se haya asentado en Canadá, podrá traer a esos miembros de su familia a Canadá en virtud del programa denominados Ventana de Oportunidad de un año. Podrá presentar la solicitud durante el primer año tras su llegada a Canadá para que su cónyuge, pareja de hecho, hijo dependiente o hijo dependiente de un hijo dependiente sean reasentados en Canadá con usted, siempre y cuando ellos hayan sido incluidos en la solicitud antes de su salida de destino
a Canadá. Los miembros de su familia, tales como padres, abuelos o hermanos y hermanas, tendrán que presentar su propia solicitud de reasentamiento. Una vez que usted haya llegado a Canadá, tendrá la posibilidad de patrocinar a miembros de su familia que inmigren a Canadá si usted cumple con determinados requisitos. En cualquier caso, el proceso para traer a estos miembros de su familia a Canadá puede tomar mucho tiempo y es posible que no pueda ver su familia durante muchos años. El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá no presta apoyo para los preparativos de viaje de mascotas, a menos que se trate de un animal que presta un servicio y que exista un motivo legítimo para justificar su viaje a Canadá. En esta circunstancia, los refugiados deben hacerse a cargo de los preparativos de viaje de sus animales domésticos. Hablemos ahora de su situación migratoria. A su llegada a Canadá se le entregará un documento llamado confirmación de residencia permanente, que indica que usted puede vivir en el país en calidad de residente permanente. Esto significa que legalmente usted tiene derecho a permanecer en Canadá por el resto de su vida y que por lo tanto podrá trabajar o estudiar. Hay requisitos específicos sobre la duración de tiempo que deberá residir y permanecer físicamente en Canadá antes de poder solicitar la ciudadanía canadiense. Una vez que usted reúna todos los requisitos, podrá solicitar la ciudadanía canadiense. Encontrará más información al respecto en las páginas del gobierno canadiense. Les dejaré en la descripción del video todos los enlaces. Hablemos ahora sobre el lugar donde vivirá en Canadá. Canadá es el segundo país más grande del mundo y cuenta con muchas ciudades y pueblos, pero también con muchas regiones con poca población o habitantes. La mayoría de las ciudades principales están en el sur, cerca de la frontera con Estados Unidos. Muchas de las regiones habitadas están muy alejadas entre sí, de modo que desplazarse de una región a otra toma mucho tiempo, incluso por avión. Por ejemplo, la distancia entre las ciudades más grandes de Canadá, Toronto y Vancouver, es de más de 4.300 kilómetros o casi 3 días en autobús. Su reasentamiento podrá tener lugar en una de varias ciudades. Si tiene contactos o familiares en Canadá, intentarán asentarlo a usted y a su familia en una ciudad o pueblo lo más cercano posible. Sin embargo, su destino final dependerá de una serie de factores, tales como los servicios especializados que necesitará, la disponibilidad de vivienda, los servicios comunitarios y el tamaño de su familia, entre otros. Si sus contactos o familiares se mudan a otra región de Canadá, deberán notificarlo al ministerio lo más antes posible. Aunque usted será libre de mudarse a cualquier otro lugar de Canadá, lo más recomendable es permanecer en el mismo lugar durante al menos un año. Esto le permitirá beneficiarse de los servicios previstos para usted. Discutamos ahora sobre la sociedad canadiense. En Canadá, los hombres y las mujeres son considerados iguales, tienen los mismos derechos y son tratados con el mismo respeto. Los hombres y las mujeres de todas las clases sociales, culturas, raza y religiones interactúan entre sí y reciben el mismo trato. En Canadá, usted es libre de expresar su opinión, respetando al mismo tiempo el derecho de los demás a expresar su propia opinión. Existen muchas agrupaciones y asociaciones comunitarias para hombres, mujeres y niños de las que podrá formar parte. Podrán participar en actividades deportivas tales como fútbol o natación y muchas actividades para realizar en familia. Algunas son gratuitas, otras no lo son. Es posible que esté acostumbrado a tener a toda su familia cerca para recibir ayuda y apoyo. Una vez asentado en Canadá, es posible que se sienta solo, pero no es así. Si tiene dudas, póngase en contacto con una de las organizaciones proveedoras de servicio o hable con alguien de su comunidad. En Canadá hay personas que podrán ayudarle a adaptarse y a vivir en su nuevo país. Si hay reuniones organizadas o actividades para nuevos inmigrantes en su región, haga lo posible por participar. Asistir a este tipo de reuniones o actividades le ayudará a hacerse amigos en su propia comunidad y a familiarizarse con los servicios que le ofrece su región. Ahora discutamos sobre las leyes canadienses. Las leyes canadienses reconocen y protegen los derechos y libertades fundamentales de todos, incluyendo la libertad y la igualdad. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades forma parte de la Constitución canadiense. La carta lo protegerá a usted desde el momento en que llegue a Canadá. Tenga presente que algunos actos que son ilegales en Canadá pueda que no lo sean en su país de origen. En Canadá es ilegal y se considera un delito penal golpear a una mujer o a un niño, dejar a los niños sin compañía de un adulto,
conducir un vehículo sin seguro o sin licencia, o que los niños viajen en un automóvil sin un asiento infantil para un automóvil. También es ilegal orinar o defecar en público, aunque hay muchas instalaciones de aseo gratuitos en la mayoría de los lugares. Encontrará información sobre las leyes y el sistema de justicia de Canadá en la página web del gobierno de Canadá. Hablemos ahora del idioma. Canadá tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Los conocimientos de inglés o francés son muy importantes para establecerse en Canadá. El inglés es el idioma más hablado en la mayoría de las provincias y territorios. El francés es la lengua principal en Quebec, aunque hay comunidades francófonas en todas las provincias y territorios de Canadá. También hay una gran minoría de residentes en Quebec que hablan inglés. Un buen dominio del inglés o del francés les servirá para conseguir un trabajo, ir a la escuela, acceder a servicios y hacer amigos. Si es posible, trate de mejorar su inglés o francés antes de venir a Canadá. Una vez en Canadá, podrá tomar clases de idiomas financiados por el gobierno sin costo alguno. Las organizaciones proveedoras de servicio podrán informarle sobre el proceso a seguir para obtener una evaluación en sus conocimientos de los idiomas oficiales y para inscribirse en los programas para que aprenda o mejore sus conocimientos de inglés o francés. Ahora veamos cómo encontrar un empleo. Aunque usted y su familia recibirán ayuda financiera durante su primer año en Canadá, es una muy buena idea prepararse para encontrar trabajo a fin que usted pueda costear su propia manutención y la de su familia. Cuanto mejor hable inglés o francés, más fácil resultará encontrar trabajo. La mayoría de trabajos y oficios regulados requieren que usted hable inglés o francés con fluidez. Es recomendable tener un sólido conocimiento de todo el vocabulario relacionado con el puesto de trabajo en cuestión. Prepárate entendiendo frases o expresiones corrientes utilizadas, algunas de las cuales pueden ser exclusivas de Canadá. Si puede, intente averiguar cuáles son los requisitos lingüísticos que necesita para trabajar en su campo. Una vez en Canadá, los proveedores de servicio ofrecerán gratuitamente reuniones de información y servicios individuales para ayudarle a encontrar trabajo y para inscribirse a clases de idiomas. Si tiene un diploma universitario, diploma postsecundario o certificado de competencia ocupacional, es posible que no sea aceptado en Canadá. El gobierno provincial o un organismo de reglamentación competente en el lugar donde usted viva determinará si usted puede hacer reconocer su título, certificado u otras credenciales profesionales. Los proveedores de servicio también podrán orientarle sobre este proceso. El voluntariado es también una vía para ganar experiencia de trabajo en Canadá. Aunque no le paguen por hacer un trabajo como voluntario, esto podría servirle para mejorar su dominio del idioma, al igual que para adquirir la experiencia y las competencias necesarias para solicitar un trabajo después. También es una excelente oportunidad para hacer amigos y conocer a gente de su comunidad. Veamos ahora los servicios de asentamiento. Los servicios de asentamiento que son financiados por el Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá y por el Ministerio de Migración, Diversidad e Inclusión de Quebec están a disposición de todos los residentes permanentes canadienses, incluidos los refugiados reasentados. Estos servicios son gratuitos y podrán ayudarle a prepararse mejor y adaptarse a la vida en Canadá. Antes de su llegada a Canadá, existen muchos servicios en línea incluidos en la página web del Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá que usted puede consultar para prepararse en su nueva vida en Canadá. Podrá acceder a estos servicios una vez que se le confirme que su solicitud ha sido aprobada. Una vez que esté en Canadá, los profesionales de asentamiento le ofrecerán diversos servicios gratuitos para adaptarse a la vida en Canadá, tales como ayuda para encontrar trabajo, formación en idiomas, formación específica de empleo, servicios para jóvenes y servicios para ancianos, entre otros. Se puede consultar la lista completa de los servicios de asentamiento financiados por el Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá en línea. Bueno, discutamos también sobre los gastos. Usted recibirá el apoyo financiero del gobierno canadiense o la provincia de Quebec durante los 12 primeros meses desde el día que llegó a Canadá
o hasta que usted sea autosuficiente, según lo que ocurra primero. Una vez que se termine el apoyo del gobierno canadiense, usted deberá asumir la responsabilidad de pagar sus propios gastos, incluyendo alimentos, alquiler de vivienda, electricidad, agua, ropa e impuestos. Es muy importante que usted aprenda a administrar su dinero estableciendo un presupuesto. Si no puede encontrar un trabajo después de los 12 meses y necesita ayuda para mantener a su familia, existen diversos servicios comunitarios, tales como bancos de alimento, organizaciones caritativas que ofrecen asistencia a los necesitados. También existen varios programas gubernamentales de apoyo financiero para las personas necesitadas, pero usted deberá cumplir con ciertos criterios para tener acceso a estos programas. Es posible que también desee usted enviar dinero a los miembros de su familia que no vinieron a Canadá. Usted es libre de hacerlo, pero para muchos refugiados resulta difícil cubrir sus propias necesidades y disponer además de algún dinero para enviar a sus familias. Muchas cosas pueden costar más dinero en Canadá de lo que usted está acostumbrado a pagar en su país. Recuerde que adaptarse a su nueva vida en Canadá le tomará tiempo. Veamos ahora las escuelas. No tendrá que pagar para que sus hijos vayan a una escuela primaria o secundaria. Todos los menores entre 6 y 16 años de edad deben ir a la escuela. Eso es una ley aquí en Canadá. La mayoría de los estudiantes va a la escuela secundaria hasta obtener un diploma de graduación, o sea, más o menos hasta los 18 años. Una vez concluida la secundaria, sus hijos podrán ir a la universidad o a una institución postsecundaria. Las universidades o instituciones postsecundarias no son gratuitas, pero pueden ayudarle a conseguir una beca, subvención o préstamo estudiantil. Hablemos ahora de los cuidados de salud y dentales. Como residente permanente en Canadá, no tendrá que pagar por la mayoría de servicios de salud, entre ellos las visitas al hospital o al médico. Cuando llegue a Canadá, estará cubierto por el Programa Federal de Salud Provincial, IFHP. El IFHP proporciona atención sanitaria básica, incluyendo consultas con un médico o en un hospital, hasta que tenga derecho a la cobertura provincial o territorial, lo cual generalmente se demora 3 meses. Durante este periodo, usted deberá presentar la solicitud para el seguro de salud provincial o territorial del lugar donde viva. Es importante que presente su documento de admisibilidad al IFHP a su proveedor de servicios de salud cada vez que vaya a ver a un médico. Podrá recibir servicios de salud en cualquier lugar de Canadá de cualquier proveedor de servicios que esté registrado. La lista de proveedores registrados está disponible en línea en la lista de búsqueda de proveedores del IFHP. El IFHP también proporciona cobertura de medicamentos recetados y cobertura suplementaria para una serie de necesidades de atención médica urgente y primaria. Por ejemplo, servicios de salud mental, cuidado de la visión limitada, atención dental de urgencia para el alivio del dolor y la infección. La cobertura suplementaria para medicamentos recetados se le proporcionará siempre que usted reciba el apoyo financiero del Programa de Ayuda de Reasentamiento o su equivalente en Quebec. En la página web del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá encontrará un resumen completo de todas las prestaciones y servicios del IFHP. Los proveedores de servicios le pueden ayudar a elegir a un médico de familia, un dentista y a ponerse en contacto con servicios de asesoramiento en materia de salud mental y terapia en caso de traumas, cuando sea necesario. Cada provincia y territorio tiene su propio plan de seguro de salud. Asegúrese de saber qué cubre su plan. Los proveedores de servicios también le ayudarán a solicitar los documentos necesarios una vez que llegue a Canadá. Los refugiados que son nuevos en Canadá a menudo se sienten solos y aislados y pueden sufrir estrés continuo debido a traumas en el pasado. Hay muchos servicios gratuitos y personas capacitadas con las que usted puede hablar y que pueden ayudarle a sanar esas heridas. Si necesita ayuda, pregunta a una organización proveedora de servicios sobre los servicios de salud mental y asesoramiento que estén disponibles para usted. Hablemos ahora sobre un tema que me preguntan mucho aquí en mi canal: las vacunas. Vacunarse contra una enfermedad es una de las maneras seguras y eficaces para prevenir enfermedades, complicaciones médicas y una muerte prematura. Las vacunas ayudan a reforzar
el sistema inmunitario de su organismo. Al igual que todos los medicamentos en Canadá, las vacunas han pasado por una verificación completa y un proceso de aprobación antes de ser puestas a disposición del público. Un médico designado podrá ofrecerle vacunas para actualizar su estado de inmunización durante su examen médico de inmigración antes de llegar a Canadá. Estos servicios son de carácter voluntario. Si usted decide vacunarse fuera de Canadá, deberá traer consigo su historial de vacunación a Canadá. Una vez en Canadá, muchas vacunas estarán cubiertas por su plan de salud provincial o territorial. Usted y su familia podrían contraer enfermedades que las vacunas pueden prevenir, especialmente si no han sido vacunados anteriormente. Los bebés y los niños pequeños son propensos a contraer ciertas enfermedades que pueden prevenirse, y en algunas partes de Canadá los niños deben estar al día con sus vacunas antes de poder comenzar la escuela o la guardería. Los proveedores de servicios, un médico o una clínica de salud podrá proporcionarle más información para actualizar su estado de inmunización. La vacunación de usted o su familia es una decisión personal. Sin embargo, recuerde que una vez inmunizado, se estará protegiendo a sí mismo y a los demás contra enfermedades específicas y estará además contribuyendo a detener la propagación de la enfermedad entre las personas que son más vulnerables. Hablemos enseguida sobre los alimentos y el agua. En Canadá, el agua de grifo se puede beber sin peligro. Cada casa tiene su propia conexión de agua corriente, caliente y fría. Dispondrá de agua a cualquier hora del día o de la noche. La variedad de alimentos que podrá comprar dependerá de su comunidad. Las grandes ciudades canadienses son de una gran diversidad y seguramente podrá conseguir los alimentos que usted suele consumir, mientras que en las localidades más pequeñas es posible que encuentre menos variedad. Debido a que en Canadá viven personas de numerosos grupos étnicos, hay un gran surtido de alimentos de muchas culturas, generalmente disponibles en tiendas especializadas en determinados alimentos. Algunos alimentos pueden ser más caros de lo que usted está acostumbrado a pagar en su país, debido al clima de Canadá y a la necesidad de importar algunos alimentos. Discutamos ahora sobre la religión. En Canadá se practica un gran número de religiones. Usted podrá practicar su religión libremente. Las leyes canadienses exigen que se respete a las personas que no practican la misma religión que uno. Nadie le pedirá que cambie de religión ni le obligará a hacerlo. La libertad de religión es uno de los derechos fundamentales aquí en Canadá. Aunque muchas de las organizaciones proveedoras de servicios están asociados a grupos confesionales, usted podrá seguir practicando libremente su religión. Estas personas quieren ayudarle a que venga a Canadá y se integre satisfactoriamente, sin ninguna obligación a cambio. Ahora vamos a un tema muy significativo: el clima. En Canadá hay 4 estaciones muy marcadas: primavera, verano, otoño e invierno. Debido a que Canadá es un país muy extenso, el clima puede variar de una región a otra. La primavera, marzo, abril y mayo, es una estación de lluvias en la mayoría de regiones canadienses y de temperaturas templadas. En verano, junio, julio y agosto, el tiempo es caluroso en la mayoría de las regiones de todo el país. Durante el día, las temperaturas suelen situarse por encima de 20 grados y a menudo superan los 30 grados centígrados. En otoño, septiembre, octubre y noviembre, las temperaturas bajan y puede llover mucho. Durante los meses de invierno, o sea, diciembre, enero y febrero, hace mucho frío en la mayoría de lugares, con temperaturas a menudo por debajo de 0 grados. La nieve cubre el suelo entre diciembre y marzo o abril. En el suroeste de Columbia Británica, alrededor de Victoria y Vancouver, la lluvia es más frecuente en invierno que la nieve. Según el lugar del que usted venga, podría quedarse bastante sorprendido por el frío y la nieve durante sus primeros inviernos en Canadá. Sin embargo, con la ropa adecuada podrá disfrutar de la singular belleza del invierno canadiense. Dependiendo de la fecha en que usted llegue a Canadá, se le dará ropa de invierno a su llegada. Los proveedores de servicio también le podrían ayudar a comprar gorros, botas, guantes y abrigos de invierno para su familia. Veamos ahora los últimos consejos. Comenzar una nueva vida en Canadá es un acontecimiento emocionante y lleno de nuevas oportunidades. Sin embargo, usted también tendrá dificultades. Para algunas personas es muy difícil adaptarse,
toma tiempo, de modo que ármese de paciencia. Recuerda que muchos recién llegados como usted han logrado adaptarse e integrarse plenamente a la sociedad canadiense. Aquí en Canadá hay personas y servicios disponibles para ayudarle. Los proveedores de servicio pueden responderle a cualquier inquietud o pregunta que usted pueda tener. Velarán por los intereses de usted y su familia. También puede ponerse en contacto con un oficial de inmigración del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá si tiene preguntas sobre su solicitud. Otros recursos potenciales incluyen grupos comunitarios, grupos religiosos y de servicio de asesoramiento. Todos estos grupos tienen experiencia y ayudarán a los recién llegados a integrarse de diferentes maneras. No tenga miedo de pedir ayuda. Si en un momento dado usted cree que está siendo maltratado o explotado, póngase en contacto inmediatamente con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Les dejaré el enlace en la descripción del video para que puedan hacerlo. Vale la pena aclarar que no corre ningún riesgo de perder su estatus de residencia si se pone en contacto con el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, o sea el IRCC. Por último, existen páginas web con mucha información para ayudarle a prepararse. Las páginas web provinciales contienen mucha información útil, tales como respuestas a preguntas frecuentes, enlaces con la comunidad, noticias y eventos. La página web del Gobierno de Canadá contiene información adicional sobre la vida en Canadá, una lista y un mapa de organizaciones de servicios para el asentamiento en las comunidades de todo el país. También tiene información sobre las evaluaciones de conocimientos del idioma y servicios de capacitación gratuitos, así como otros recursos para prepararse a su viaje a Canadá. Espero que hayan encontrado este video muy útil. Siempre trato de brindar información para ayudarles a aprender y a ser totalmente independientes. Si les gustó este video, por favor consideren suscribirse a mi canal y apoyarme con un poderoso like. Aquí su servidor William Romero se despide con muchas bendiciones para todos ustedes y deseándoles la realización de todos sus sueños. ¡Vamos pa'lante! ¡Chao! ¡Cachao!